primera clase. ¿Okay? Vamos a hablar de los sentidos. ¿Okay? Entonces, nosotros percibimos nuestro entorno a través de los órganos sensoriales, los cuales generan una reacción a la información del ambiente. Esto es recibido por nuestros receptores. Toda esta información son estímulos que se convierten en impulsos nerviosos que al llegar al sistema nervioso generan una respuesta. ¿Cuáles son esos receptores? ¿Cuáles son nuestros receptores? A ver, les dejo un ratico para que piensen o ya lo investigaron. Bueno, aquí están. Nuestros receptores son el oído, la lengua, la piel, el ojo y la nariz. ¿Qué sentimos nosotros a través de estos órganos? A través del oído, ¿qué sentimos? La audición. A través de la lengua sentimos el gusto. De la piel sentimos el tacto. A través del ojo nosotros sentimos la visión. Y a través de la nariz el olfato. ¿Ok? Ahorita nosotros vamos a hablar de el sentido de el gusto y del olfato. Ok, entonces, antes de empezar con lo que es el olfato y el gusto, vamos a hablar de los tipos de receptores. ¿Ok? Entonces, tenemos varios tipos de receptores. Tenemos el mecanorreceptor. Los mecanorreceptores, ¿cuáles son? La piel, la lengua y el oído. Fotorreceptores, ¿cuáles serían? Foto es de luz. Entonces, fotorreceptores es que perciben la luz. ¿Cuál es el órgano que percibe la luz? El ojo nada más. Quimiorreceptores, ¿cuál sería? Lengua y olfato. Termorreceptores son los que perciben el calor. ¿Cuáles serían? La piel y la lengua, ¿verdad? Cuando tú comes algo, sabes si está caliente o frío. Y el fonorreceptor, el único órgano que es fonorreceptor sería el oído. Tengan esto muy en cuenta porque por ahí se los voy a volver a preguntar. Así que atentos por allí. Entonces, continuando, tenemos que el sentido del olfato se percibe a través de nuestra nariz. ¿Ok? Entonces, existen químicos en el ambiente que son percibidos por nuestro olfato. Por lo tanto, decimos que es un quimiorreceptor. ¿Ok? Nuestro sentido del olfato es un quimiorreceptor porque percibe esos gases que están en el ambiente. Todos nuestros sentidos son el estímulo recibido por nuestro receptor, que en este caso es la nariz, excita los impulsos nerviosos y genera una respuesta. Entonces, vamos a ver una imagen aquí que yo tengo en el libro para que lo vean más claramente. Acérquense para que lo vean. Vamos a ver esta imagen. ¿Ok? Entonces, esos gases que están en el ambiente son percibidos por nuestro receptor, que es la nariz, entran, los mocos de la pituitaria lo humedecen y estimulan las fibras nerviosas olfativas. Ese estímulo o esa excitación va al bulbo olfativo y al nervio olfativo, que genera el impulso nervioso hacia el cerebro y eso se transforma en la respuesta que es el olfato. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre cuando nosotros percibimos un aroma, un olor, ¿verdad? Hay unos químicos en el ambiente que están en el aire, lo respiramos, todo esto que les expliqué se estimula, va al cerebro y el cerebro genera la respuesta de el olfato.
Por ejemplo, cuando alguien tiene un perfume, cuando huele la comida de mamá, ¿verdad? Nosotros, mi mamá está preparando una rica sopa o mi papá está haciendo parrilla, ¿verdad? Cuando nosotros olemos algo. O simplemente cuando alguien va pasando y que tiene un perfume muy característico, por ahí va fulano que usa el perfume tal, por ejemplo. Entonces, todo eso es a través de nuestro receptor, que es nuestra nariz, pero la respuesta se genera por el cerebro, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Nos vemos ahorita en el sentido del gusto. Ok, entonces ahora empezamos con lo que es el sentido del gusto, ¿ok? El sentido del gusto también es un quimiorreceptor, como les dije, sobre el sentido del olfato, es decir, percibe los químicos del ambiente y por eso se le llama que es quimiorreceptor. Entonces, esto es un esquema de una lengua, ¿ok? Ya nosotros dijimos que nuestro receptor del sentido del gusto, ¿cuál es? La lengua, ¿verdad? Entonces, este es un esquema de lo que es la lengua. La lengua tiene varias papilas gustativas y ella está distribuida a lo largo de la lengua. Las papilas caliciformes, fungiformes, filiformes y foliadas. ¿Ok? Esas papilas gustativas, dependiendo de dónde hay más, tienen perciben un gusto diferente, especial. O sea, ellas son especiales para cada gusto. No significa que no puedan percibir otros, también pueden percibir otros, pero se especializan como en un gusto en particular. Entonces, dependiendo de dónde están ubicadas estas papilas gustativas en nuestra lengua, es donde nosotros percibimos más o menos un sabor, ¿ok? Entonces sería algo así, ¿ok? En la puntica de la lengua se perciben más los sabores dulces. No significa que no vamos a percibir otro, ¿ok? Pero es donde más están las papilas fungiformes, que es las que están más especializadas en el sabor dulce. Entonces aquí en la punta de la lengua es donde está más concentrado la percepción del sabor dulce. Luego tenemos más o menos en el medio está lo que percibimos más el sabor salado. Insisto con esto para que quede claro. No significa que no lo vamos a percibir en otras partes. No significa que si yo hago así con la sal, no la voy a sentir. Sí se va a sentir. Pero en donde más se siente, donde más está especializado el sabor salado es en el medio. ¿Ok? Y allí también las papilas fungiformes, que son las que están más especializadas en lo salado, en lo dulce y en lo ácido. Lo ácido normalmente se percibe a los lados de la lengua. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno siente algo ácido, normalmente, uno hace así, ¿verdad? Porque se le siente a los laditos de la lengua. Y lo amargo está hacia atrás, ¿ok? Hacia atrás, en donde están más concentradas las papilas gustativas caliciformes, que ellas son las que se especializan en lo amargo. Insisto otra vez, no significa que no van a sentir otra cosa allí, pero son las que más se especializan en eso, ¿ok? Entonces voy con lo que es el mecanismo del gusto. Igualmente, como dijimos, estímulo, receptor, impulso nervioso y respuesta. ¿Cuál es el estímulo cuando vamos a hablar del gusto? Lo que nosotros nos vamos a meter a la boca, normalmente el alimento, ¿verdad? Que vamos a consumir. Ese estímulo es el alimento. ¿El receptor cuál es? Pues la lengua, ¿verdad? Ese receptor diluye el sabor, ¿verdad? Y las papilas gustativas que les dije envían un mensaje, ¿ok? Nervioso al cerebro. Ese mensaje, cuando llega al cerebro, lo transforma en el gusto. El cerebro, esa sería la respuesta. El cerebro transforma ese mensaje en la sensación de gusto,
¿Ok? Y esa es la respuesta. Pruebo algo y me sabe a algo. ¿Por qué? Porque ya pasó por todo ese mecanismo de lo que es el gusto. Entonces, por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Y ya saben que por ahí tienen una evaluación pendiente de todo esto. Investiguen más. Si tienen que ver el video varias veces para que lo entiendan bien, lo ven varias veces, ¿verdad? Espero que no haya quedado duda. Igualito, como ustedes saben, cualquier cosa, bueno, me mandan un mensaje, me escriben, me preguntan, que yo voy a estar a la disposición, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahora, nos vemos en la próxima clase.